Y yo creo que también en el caso de algunos compañeros, el hecho de que la orientación educativa regularmente la conectábamos con educación vocacional, orientación vocacional, ¿no? Ese fue nuestro primer contacto con esas palabras o con esos conceptos. Y pues me parece muy interesante darnos cuenta que la orientación educativa pues está encaminada, es un proceso, ¿verdad?, en el cual está involucrado el orientador en la vida de uno o varios sujetos, pero a través de todo su desarrollo, ¿no? Como ser humano, no se limita solamente a una etapa, a cierta etapa, pero que en cada una de las etapas es importante tener a alguien que nos oriente, ¿no? Y que nos eduque en varias cosas, en diferentes cosas, ya sea en el nivel preventivo, ¿verdad? Que también me pareció muy interesante darnos cuenta sobre cómo es importante obtener información, orientación para prevenir, porque después ya lo demás, lo correctivo, pues sí es un poco más complicado, pero me pareció muy, muy, muy interesante, maestro. Ok, gracias María y gracias Adriana también. Bueno, dieron en el punto, ¿no? Que quería tocar, ¿no? Precisamente el objetivo de este primer parcial era definir orientación, pero desde el punto de vista de que es un concepto diverso, ¿no? Creo que lo mencioné como 10 veces en cada sesión, espero no haber sido muy enfadoso con eso, pero de pronto pasa esto, pues, ¿no? De que como tuvimos la clase de orientación educativa en la prepa, ¿no? Y estaba orientada a que eligiéramos una carrera, pues nos quedamos a veces con esa idea. Entonces la propuesta mía era tratar de ver el concepto como un concepto polisémico que implica diferentes funciones, ¿no? Porque en México así se maneja, ¿no? O sea, tal vez en otro país el orientador tiene ya un papel muy determinado, pero en México es diverso, ¿no? En México el orientador puede desempeñar un montón de funciones, y entonces se habla más de orientación educativa como el concepto más amplio que abarca todos los tipos de orientación, ¿no? Al menos así estoy tratando de retomarlo. Entonces, bueno, creo que ese objetivo aparentemente se logró en varios casos, ¿no? De comprender que la orientación no es solo lo vocacional, que por ahí en el examen todavía hubo alguien, que puso que le gustaba la carrera, le gustaba la materia de vocacional, algo así, y sí le puse, no, es orientación educativa, no vocacional, pero bueno, igual ya es, fueron casos muy particulares. Entonces, el otro asunto es que les apliqué un examen, ¿no? Realmente en esta materia, el asunto de la evaluación es algo a lo que no trato de darle tanta importancia, porque lo que busco es atender las dudas que ustedes me expresen aquí en la sesión, pues, ¿no? En el momento. Trato por eso de invitarlos a participar. Entonces el examen, en esta ocasión, pues la escuela me solicitó que fuera un examen, la primera forma de evaluación, que fuera un examen, ¿no? Pero ya las siguientes no van a ser a través de un examen, ya no les voy a pedir que hagan un examen cuantitativo ni nada de esto, sino van a ser otras formas de evaluación que ya platicaremos. El asunto es que yo traté de apoyarlos, además ustedes, la mayoría salió bien, o sea, no hubo caso pero traté de apoyarlos también, pues no, el examen tuvo más peso en este parcial, la forma de evaluación fue un poquito parecida a la forma de evaluación que se usaba en las primarias, al menos cuando yo estudiaba en la primaria, en donde el examen era lo que más valía, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos esto puede haber causado un poco de conflicto y estoy consciente de eso, porque bueno, de pronto el que por algún error, por nerviosismo, lo que sea, sacó 3 malas en el examen, pues ya tenía 7 en ese examen, pues no, y entonces en el valor, ya sacando una regla de 3 y todo esto, en el valor final del curso, pues le daba como 3 puntos, creo, ¿no? Y decían, oiga, profe, pero si yo estuve participando y entregué todas mis tareas, pues cómo voy a tener 8 o 9, no me acuerdo qué les había puesto a esos casos. Entonces sí es complejo ese asunto, pues no, porque por eso les decía, a veces una evaluación cuantitativa difícilmente va a ser 100% justa en términos de que pues cualitativamente no es tan fácil evaluar el esfuerzo que cada quien está empeñando aquí en la clase, pues no. Pero bueno, para cuestiones administrativas traté de hacerlo así. Lo que me llamó la atención es que hubo varios casos
No, igual repito, no estoy hablando de nada en particular, porque hubo varios casos en donde de pronto tenían 9 o tenían 8 y era de que, oiga, profe, ¿por qué me puso esto? Y yo les pregunto, pues no, está súper bien que siempre queramos tener la mejor calificación, pues no, pero si ustedes sienten que su error en el examen fue una cuestión de nerviosismos y que dominan el tema bien, tener un 9 en el primer parcial, que no es la calificación final, les perjudica en algo, no es una llamada de atención ni un regaño, ni mucho menos, pero es un intento de invitarlos a reflexionar qué tan necesaria es nuestra preocupación por sacar siempre 10. O sea, necesitamos, o sea, porque fíjense, en el en, en, la maestría, a lo mejor por suerte, no sé, me tocó tener mención honorífica y todo esto, ¿no? ¿Saben en cuántas veces he necesitado o me ha servido para algo esa mención honorífica en el campo laboral? Por ejemplo, no, y no creo que lo vaya a ocupar nunca, o sea, en verdad, llegar a un lugar y decir, oigan, tuve mención honorífica en la maestría, van a decir, bueno, pues, ¿y qué sabes hacer? Al final de cuentas, la pregunta es esa, pues, ¿no? En forma de retórica, pues, no para que me respondan, que si quieren responder lo pueden hacer, ¿verdad? Pero realmente no, necesitamos tener 10, no es que yo los quiera reprobar definitivamente, ¿no? Y tampoco hacer que su promedio baje y que de pronto, no sé, no puedan acceder a alguna beca o algo así, no es mi intención, pero sí de pronto me parece un poquito que a lo mejor no es tan bueno pues para ustedes preocuparse por un 10 cuando sacaron 9 en el primer parcial, pero cuando ustedes además saben que ustedes sí aprendieron todo el contenido del curso. Si aprendimos todo el contenido, si aprendimos lo que teníamos que saber en la clase, ¿cuál sería el problema entonces por tener un 9, por ejemplo? O sea, es una pregunta fuerte, ¿no? Porque muchos de nosotros queremos siempre tener 10 y estamos acostumbrados a que el que tiene 10 es el que más aprendió, ¿no? Pero yo creo que no es así. Entonces, lo digo así como a modo de participar si gustan, pero nada más es como yo les pedí que ustedes hicieran observaciones sobre el curso. Esta es una observación que me llamó mucho la atención, pues que yo hago para ustedes sobre esto, pues no, o sea, la preocupación por tener 10 y no 9, la noté muy fuerte aquí, y me llamó mucho la atención, pues no en un mal sentido, para nada, o sea, definitivamente creo que son un muy buen grupo y que pues la verdad, una buena calificación la merecen todos y todas, ¿no? Pero dejo eso sobre la mesa, ¿no? Si aprendimos todos los contenidos del curso, perfecto, un 9, ¿no? Pero bueno, así nada más a forma de reflexión, ¿no? En el ego, teacher, en el ego. Podría, No, para podría nada. ser, pues, ¿no? Pero no necesariamente. También puede ser, no, es como les digo, broma, unos. es Uh-huh. broma. Sí. También puede ser así como les digo, un asunto de costumbre, pues, ¿no? De que estamos a veces acostumbrados de que el 10 es el mejor estudiante, pero en este curso yo no lo veo así, pues no, o sea, no crean que si de pronto, bueno, en esta ocasión la calificación fue un asunto meramente administrativo y sí traté de pues tomar en cuenta sus actividades y todo esto, pero no crean que yo los catalogo así, pues no, o sea, para mí si alguien tiene 10 y otro tiene 9, son igual de valiosos los dos, pues no, y no necesariamente el del 9 sabe menos que el del 10. El asunto es que les digo, evaluar al 100%, sí, permíteme Frida, ¿no? Evaluar al 100% el desempeño que cada uno y cada una tienen, pero al 100% bien, así como qué tanto trabajo les costó, cuánto aprendieron, si empezaron cuando no sabían nada y terminaron aprendiendo, o si alguien sacaba todas bien porque desde que entró ya se sabía todo el contenido, si le echó ganas o no, si tuvo empatía, si fue participativo. Eso en verdad es imposible, atraparlo todo lo que tiene que ver. Entonces, lo de la calificación a veces termina siendo algo más administrativo que pues es difícil, pues, ¿no? Pero bueno, adelante Frida. Así que una calificación no te define la capacidad que tú tienes para poder desempeñarte allá afuera, en la área laboral.
Sí, creo que hasta el momento no hemos logrado medir cuantitativamente ningún aspecto así, de manera cerrada, pues no, ningún aspecto relacionado con cuestiones cognitivas ni tampoco sociales. Así es, creo, ¿no? Creo que no. O sea, así que digan, esta es la forma de medir, no sé, el autoestima, la depresión, la tristeza, y esa es la única forma que existe. En términos de números, creo que no se ha logrado. Pues no todos tienen peros, busquen un test, por ejemplo, y siempre va a haber un autor que diga, a este test le falta esto. Pero bueno, les digo, es una propuesta, nada más lo dejo sobre la mesa. Igual habrá alguien que diga, no me importa, yo quiero tener 10 en todo, y está bien, pues no, o sea, está aceptable. Yo no les digo que está mal que quieran tener 10, nomás lo que digo es que tratemos de ver que lo importante es lo que vamos aprendiendo. Y de cualquier manera, creo que sí van aprendiendo lo que espero, lo que hemos platicado aquí, pues no, les repito, creo que son muy buenos estudiantes, muy buenas estudiantes, y que en ese aspecto vamos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, nada más para cerrar este tema que estoy tratando de abrir aquí sobre la calificación. ¿Hubo alguien que tuviera en este punto una duda sobre la forma en que evalué? Les repito, el examen fue meramente una petición ahí administrativa. No se va a evaluar a través de exámenes los siguientes parciales, me dijeron nada más el primero. Entonces, sé que eso pues es un poquito pesado, ¿no? Porque por ahí, no recuerdo si fue en este grupo o en otro, que me decían, es que, pues, o sea, simplemente un examen puede ser que no me acuerde en el momento de algo y eso no significa que no lo haya aprendido. Tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero les pregunto sobre la forma de evaluar, la calificación que tuvieron, eh, cómo se sienten, les digo, pueden mejorar todavía su calificación, pues, ¿no? O sea, quedan 2 parciales, aunque creo que todos salieron bien, ¿no? O sea, no hubo casos así. Creo que por ahí hubo uno que reprobó nada más, que fue porque no entregó ningún trabajo, pero fuera de ahí, creo que el resto salió muy bien, pues, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso, algo que se quiera comentar. No, maestro, todo bien. Bien, ok, entonces continuamos. Miren, les voy a compartir una presentación ahorita mismo, es más, la voy a ir compartiendo de una vez. Y mientras se las comparto, me gustaría que platiquemos, bueno, platicarles de lo que se va a tratar la sesión de hoy, ¿no? Resulta que cuando iniciamos el curso, y eso es algo que más o menos me ha gustado estar comentando, les he dicho que estudiar una carrera tiene que ser con el fin de aprender algo desde una perspectiva científica, ¿no? Esto es que todo lo que hagamos tiene que tener un sustento validado desde una metodología científica. Siempre, ¿no? Por eso la psicología también es una ciencia, pues, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en términos profesionales es profesional no solo porque nos paguen, es profesional porque sabemos desempeñarlo como una profesión lo exige, pues, ¿no? La forma en que debemos de desempeñar algo de manera profesional es a través de cuestiones que estén validadas por la ciencia. Al menos en México así funciona y en un montón de partes del mundo también. Entonces, bueno, de qué manera llevamos a cabo nuestro trabajo, ¿no? En el caso de la orientación educativa, hay ciertos modelos teóricos que avalan cómo podemos intervenir, ¿no? Bajo qué enfoque. Y estos modelos no les van a resultar, seguramente les van a ser muy familiares, pues porque son meramente psicológicos, ¿no? Incluso cuando el orientador puede ser un licenciado en educación también, bueno, el modelo teórico es propio, muy propio de la psicología, ¿no? De aportes de psicólogos generalmente, y son varios, ¿no? Entonces, quiero ver si los podemos repasar el día de hoy, si los podemos platicar, y pues bueno, igual se trata de hacer un ejercicio de repasar, leer unas diapositivas por ahí no muy cargadas y de platicarlas aquí entre todos, ¿no? Como normalmente lo hacemos. Bueno, entonces, así iniciamos, ¿no? La diapositiva que les estoy compartiendo, la pueden ver todos, ¿verdad? ¿Sí se ve? Muy bien. Se llama, la sesión que vamos a estar platicando tiene que ver con los marcos de actuación. Hubo un libro que le subí por ahí en la actividad 2 o 3, en el apartado de referencias. Es un libro en el que vamos a estar basando toda la cuestión teórica del curso. Por si alguien lo quiere descargar, creo que el autor se apellida Sánchez o Sánchez. Pero bueno, ahí lo pueden buscar, ¿no? En las actividades de la plataforma.
Por si alguien quiere adelantarse de pronto que diga, no, pues quiero leer qué va a seguir en la siguiente sesión, bueno, revisen el libro y ese mismo índice lo vamos a respetar, excepto que agregaremos unas cosillas por ahí, pero en la mayoría ahí nos vamos a basar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los modelos teóricos que forman parte de un marco de actuación. Un marco de actuación es como un conjunto de aportes que nos van a decir de qué manera podemos actuar. Vamos a ver esto como una introducción al tema de la intervención en la orientación educativa, ¿no? Ya en las clases posteriores entraríamos a platicar un poquito sobre de qué manera se puede intervenir desde un enfoque de orientación educativa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos enfoques que determinan cuáles son las funciones que vamos a llevar a cabo. Aquí están algunas de las funciones, no son todas, pero son algunas de las funciones que puede llevar a cabo el orientador, ¿no? Identificar necesidades, detectar debilidades, identificar fortalezas, promover aprendizajes. No todos, les repito, no todos los orientadores hacen eso, porque no a todos les exigen hacer todas las 4 juntas, ¿no? Algunos se enfocan nada más en esto, que es promover el aprendizaje, algunos identifican fortalezas y las promueven, otros detectan habilidades, otros identifican necesidades y las atienden, es diverso, ¿no? Recordemos eso, el rol del orientador en México es diverso. Entonces, si hablamos de un rol diverso, entonces los enfoques teóricos que sustentan nuestras diversas formas de atender la orientación, pues también son enfoques diversos, ¿no? Tenemos diferentes enfoques y uno de ellos es el counseling. El counseling o asesoramiento, según su traducción literal, alude a una forma de modelo un poco terapéutico, ¿no? En donde el profesional atiende al usuario de una manera como si lo estuviera aconsejando, ¿no? Escuchándolo y atendiéndolo. Es algo así como acompañar al usuario, ¿no? En un proceso determinado que se busque atender. No es como tal una forma de bueno, sí es más bien una forma de intervenir y no es tanto como tal un modelo teórico, ¿no? Pero vale la pena repasarlo porque es como algo que está muy, muy presente actualmente, ¿no? Entonces, bueno, alguien que me ayude a leer esta diapositiva, quien guste. Yo la leo, profesor. A ver, creo que escuché primero a Glenda, ¿no? La siguiente la lees tú, Manuel Sala. Ok. Counseling. Vale. Proceso interactivo basado en la comunicación en el que el profesional sanitario ayuda al paciente a reflexionar sobre su estado de salud y así conseguir que tome las decisiones adecuadas en función de sus valores e intereses. Marty Gill, 2013. Gracias, Glenda. Esta definición la retomé de una definición propia de la salud, ¿no? Entonces, en este caso están hablando de un profesional de la salud que busca promover una cuestión de la salud, pero bueno, en la educación es algo similar, pues, ¿no? Pudiéramos hablar de que el orientador, pues, un profesional de la salud, claro, pero que ayuda al paciente, o más bien al usuario, ¿no? Que es como se maneja normalmente en psicología, lo ayuda a reflexionar sobre su estado de aprendizaje, ¿no? Y su estado en términos pedagógicos, ¿no? O sea, cómo se siente, qué cuestiones obstaculizan que pueda seguir avanzando en términos educativos, ¿no? Y entonces a partir de ese aconsejamiento, pues ya la persona trata de ir poco a poco reestructurándose en términos cognitivos y bueno, en ese sentido ir apoyándolo, ¿no? Le repito, no es como tal un modelo teórico, pues no es más un modelo de intervención, pero muchos autores lo manejan como modelo teórico, así que bueno, lo quise retomar aquí un poquito, pero más que nada es una forma de intervenir, pues, ¿no? Que son muy diversas. Pero bueno, igual no, por lo mismo no nos vamos a detener mucho aquí, nos vamos a ir al que sigue. El que sigue es el enfoque de rasgos y factores, y este sí es un modelo teórico, que tiene mucho que ver con un enfoque que en muchas escuelas se dedican, pero casi exclusivamente, ¿no? Sobre todo en psicología, el enfoque de rasgos y factores. A veces hay más que solo eso, pero bueno, es un enfoque muy, muy utilizado. Tiene que ver cuestiones de psicometría, ¿no? Se da por hecho que los seres humanos constituimos un grupo de rasgos y de factores que se pueden medir y a través de esa medición podemos tener un poquito más de certeza sobre cómo intervenir para lograr objetivos diversos, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque de rasgos y factores. ¿Alguien me puede ayudar? Manuel, ¿verdad? Seguía. Manuel Moreno. Ok. ¿Sí se alcanza a ver, Manuel, o la hago más grande? Sí, está bien así, maestro. Sí, ok.
Supuestos. Cada individuo tiene rasgos y factores individuales. Los rasgos y factores pueden ser medidos, pueden desarrollarse. La orientación debe ayudar al individuo a ajustar sus rasgos personales con con los requisitos ocupacionales. Cuanto mayor sea la adecuación entre los rasgos individuales y los requisitos ocupacionales, mayor será la satisfacción de la ocupación elegida. Y en las características se utiliza un test. El orientador debe ayudar al sujeto a sentirse capaz de realizar sus potencialidades en forma autónoma. El orientador cree que el sujeto puede llegar por sí mismo a resolver sus propios problemas, y la tarea del asesor es ayudar al asesorado a conocerse mejor a sí mismo y a su ambiente. Gracias, Manuel. El enfoque de rasgos y factores, esto implica, ¿no? Lo que quiero que veamos es que cada uno de los enfoques que vamos a estar revisando son enfoques, bueno, teóricos, pues más que nada, ¿no? Que nos dicen qué es lo que debemos hacer, o en qué nos debemos enfocar para entonces llevar a cabo ciertas acciones. Les repito, el enfoque de rasgos y factores implica asumir eso. Si nosotros vemos a las personas como individuos con un conjunto de rasgos y factores que los diferencian entre sí, entonces para poder ayudarlos a cumplir ciertos objetivos sería lógico asumir que podemos medir esas cosas, ¿no? Y entonces ya hacer estimaciones entre los efectos de una variable sobre otra y todo esto que implican los test, ¿no? Entonces el enfoque de rasgos y factores no es que implique por sí mismo la utilización de un test en específico, sino que en este enfoque se utilizan un montón de test, ¿no? O sea, el orientador o el psicólogo que basa su ejercicio profesional en el enfoque de rasgos y factores, utiliza test, ¿no? Trata de ver cuáles son los requisitos ocupacionales, qué es lo que necesita el usuario, y trata de ver cómo puede adecuar los rasgos y factores para que pueda lograr esos requisitos ocupacionales, ¿no? Entonces, bueno, sobre este enfoque, ¿qué nos pueden decir? ¿Si se entiende? Bueno, no sobre si se entiende. ¿Qué nos pueden decir? ¿Alguien que quiere explicar con sus propias palabras este enfoque? A ver, quiero escucharlos a todos, ¿eh? Así que a los que ya hablaron casi no les voy a preguntar. No sé, Jessica Cervantes. Maestro, Adelante, Aide. Aide primero. aquí dice en los supuestos que los rasgos y los factores pueden ser medidos y que también pueden desarrollarse, pero aquí, ¿cómo pueden ser medidos los rasgos y cómo pueden desarrollarse? Bueno, En cuanto a rasgos, nada más. Bueno, en cuanto a, los factores son un conjunto de elementos que nosotros identificamos como factores, ¿no? Y los rasgos, pues, son las características personales que cada persona tiene, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden medir con un test, ¿no? O sea, un test, el que a ustedes se les ocurra, lo que está midiendo generalmente son rasgos y factores, ¿no? Lo que mide son rasgos, pues, ¿no? Y son factores en la medida en que nosotros asumimos que esos rasgos que nosotros medimos influyen en otra variable. No sé si se entienda, pues, ¿no? Pero, bueno, con factores así los podemos asumir. No es como que ya por sí mismo sean factores, sino que nosotros los nombramos factores. No sé, bueno, igual si alguien más tiene otra opinión lo puede hacer, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo ves esa idea? ¿O alguien más que quiera complementar? Maestro, pues ahora sí que basándonos en la ciencia, ¿no? Y a partir de estos test, de estos exámenes, se puede ayudar como más formalmente, más firmemente, ¿no? A partir de una base, ¿no? Conociendo los rasgos de las personas y los factores que influyen para esos rasgos. Me parece muy interesante que exista todo un grupo de exámenes, de test que se puedan elaborar, que se puedan aplicar para conocer los rasgos de las personas y a partir de entonces, o a partir de eso, poderles apoyar, ¿no? Y orientar. Sí, lo que se asume es eso, pues, ¿no? En el enfoque de rasgos y factores, pues que cada persona tiene rasgos diferentes y que pues también tiene factores, pues en la medida en que nosotros identificamos que esos rasgos influyen sobre otra cosa, pues sobre el asunto, por ejemplo, de los requisitos ocupacionales, ¿no? Si una persona tiene diversas características en su personalidad
que le complican, por ejemplo, seguir aprendiendo, ¿no? Y el aprendizaje lo vemos como un requisito ocupacional. Podemos medir su personalidad, ver cuáles son los rasgos que forman parte de su personalidad y entonces, según los rasgos que identifiquemos, empezar a identificar factores, ¿no? O agrupar dimensiones que vamos a interpretar como factores y entonces decir si esos factores influyen en el requisito ocupacional que es el aprendizaje, ¿no? Así más o menos se utilizan los test, ¿no? Los test permiten identificar ciertas cosas que un autor ya validó a través de fórmulas y cuestiones estadísticas, y más o menos así es como se calcula. No sé, Aide, si esto responde tu duda. Están padres, fíjate, tus participaciones, que ahorita a lo mejor va a haber mucho que puedas aportar también, porque hasta donde recuerdo, no sé si alguien más leyó el libro que les comento, que es el de Sánchez o algo así, pero Aide sí lo leíste, ¿no? O sea, tú leíste una gran parte para una actividad, entonces igual seguramente algo que recuerdes de lo que vamos a repasar hoy va a estar bien, pues cada vez que participes y quieras complementar con eso, ¿no? Pero bueno, te pregunto, Aide, sobre lo que preguntaste, ¿sientes que se respondió o te gustaría que platiquemos un poquito más sobre eso? Sí, maestro, sí está bien, porque de hecho estaba viendo que aquí en las características dice que el orientador cree que el sujeto puede llegar por sí mismo a resolver sus propios problemas. Si lo aplicamos a una forma de la psicología clínica, se podría estar hablando de una terapia. A ver, creo que se te desactivó el micrófono, ¿eh? Me quedé en terapia. Ok, que por lo que dice aquí, se podría tomar de una manera como para usarse en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Sería una forma de orientarlo conductualmente, ¿verdad? Cognitivamente, porque es la persona que por sí misma puede resolver los problemas, pero siempre va a necesitar pues de alguien que lo guíe. Sí, bueno, y primero que nada hay que identificar, ¿no? Que lo cognitivo y lo conductual pues no son sinónimos, ¿no? El asunto también es que el enfoque de rasgos y factores nos dice esto, ¿no? Que nosotros debemos asumir a cada individuo con rasgos diferentes. Entonces hay que medirlo y ya después decidimos cómo intervenir, ¿no? Podemos intervenir desde una manera conductual, cognitivo-conductual, o hasta desde el psicoanálisis, ¿no? Por ahí hay quienes le entran a eso también, pero el enfoque de rasgos y factores se queda en eso, ¿no? En la medición de estos rasgos, ¿no? Y los factores asociados a ciertos requisitos ocupacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre este enfoque? Aremi, ¿tú cómo lo ves? Bien, maestro, sí a un principio me confundió un poquito la palabra factores, pero ya ahorita con la explicación entiendo que los factores y se refieren más que nada a las características del individuo, no tanto a las, es que bueno, tal vez yo me confundí un poco con el factor a que es algo como más externo, y no, en este caso se refiere a los rasgos y a las características individuales de las personas, que sí, la psicometría tiene varios tests que ya la mayoría llevamos, pues psicometría, ¿no? Que te ayuda a evaluar características de las personas. Pero ya ahorita con la explicación bien, lo que comenta ahí de lo de la cognitivo-conductual, ahí sí como que difiero un poquito con eso, porque pues eso lo que busca es nada más cambiar de cierta manera una conducta que tú traes desde la infancia, la cual fue reforzada y de alguna manera ha sido, ¿cómo se dice? Vaya, que has tenido no sé, que te ha servido, Okay. que te ha funcionado, a lo largo de la vida, y el cognitivo conductual busca esto, cambiarle el sentido a esa conducta. Entonces, creo que ahí no va tanto por ahí, va más bien como que ver las habilidades de la persona, ¿no? Eso es lo que busca la orientación. Sí, no más que sí, no. Sí, miren, nada más les pido que recordemos que estamos viendo enfoques teóricos. Ahorita todavía no estamos hablando de formas de intervenir, ¿no? Si asumimos a cada individuo como, les repito, como individuos que tienen rasgos y factores, la psicometría seguramente sería nuestro principal instrumento. Y ya cómo atendemos esos rasgos, ese es otro rollo, ¿no? O sea, ese no estamos hablando. Y bueno, sobre esto que comenta Aremi,
creo que lo conductivo, lo conductual se enfoca más en la pura conducta, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Los aportes de Skinner, premios y castigo, todo esto. Y por otro lado, lo conductivo tiene que ver más con el pensamiento, con cambiar las creencias acerca de algo para entonces así modificar nuestras conductas. En algunos casos se habla de cognitivos conductual y todo esto ya como una cuestión mixta, y buscan las dos cosas, ¿no? Pero sí hay que tener claro esas cosas, pues, ¿no? Cambiar la conducta es conductual y no necesariamente es cognitivo, ¿no? Uno puede, con ese ejemplo que diste, Aremi, es algo más propio del conductivo, que de las cuestiones de conductismo, ¿no? No necesariamente de lo cognitivo, pues, porque lo cognitivo tiene que ver con el pensamiento y uno puede cambiar conductas sin necesariamente modificar nuestra forma de pensar. Pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? El asunto, le repito, no estamos hablando ahorita todavía de una forma de intervenir, sino más bien estamos hablando de un modelo teórico que después nos puede decir cómo nosotros vamos a intervenir, ¿no? Espero no ser muy confuso con eso, pues no, pero igual ahorita vamos a revisar otros. El asunto es que el enfoque de rasgos y factores, eso dice, ¿no? Nos deja ver a cada individuo como individuos con rasgos propios que podemos medir para entonces ya nosotros tomar ciertas decisiones según sea lo que necesitemos lograr, según sean las necesidades del sujeto, y ya según la forma de intervenir que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Tenemos otro enfoque que se llama conductismo, ¿no? Que por sí mismo también es un enfoque teórico, ¿no? Y que bueno, implica algo de lo que estuvimos platicando aquí ahorita un poquito. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva? Aremi y luego la que sigue, Aide. Sale, es que creo que Aremi levantó primero la mano, ajá. Ok, conductismo. Dice, sostiene que las conductas problemas son aprendidas. Se puede modificar la conducta controlando los esfuerzos asociados a esta. Los pasos a seguir: identificar la conducta que se desea eliminar, identificar los reforzadores que mantienen la conducta anómala, eliminar sistemáticamente los reforzadores que mantienen la conducta no deseada y enseñar conductas nuevas y deseables que sirvan a la persona. Alguna de las técnicas: conste de respuesta a un comportamiento no deseado, ocasiona la pérdida de puntos anteriormente adquiridos. La modelación, que consiste en ir desarrollando en forma progresiva comportamientos que cada vez se aproximan más al deseado mediante adecuados programas de reforzamiento. Y el contracondicionamiento, elimina la ansiedad mediante otra respuesta que compita con ella. Uh-huh. Sí, muy bien, Aremi. ¿Algo que quieras agregar sobre el conductismo? Fue un poquito de lo que, incluso el ejemplo que pusiste ahorita, creo que entraba en una de estas características, ¿no? De las técnicas mencionadas sobre el conductismo. ¿Cómo andamos ahí? Sí se entiende qué es el conductismo, ¿verdad? Por la naturaleza de la licenciatura que están estudiando, creo que a todos les queda ya en estos temas súper sencillos, ¿no? Ok, sobre el conductismo, ¿alguna duda? Como enfoque teórico, el conductismo. Frida, ¿cómo ves el asunto del conductismo? Muy Frida, ¿sí se oye? Muy interesante. Regularmente, Ok, sí. pues esta licenciatura es lo que se enfoca a la conducta de los seres humanos, ya sean reforzadas o ya sean esquemas desadaptativos que no se cumplieron desde la infancia, ¿sí? Uh-huh. Sí, gracias, Frida. Fíjense, está padre lo que dice Frida, es un paréntesis que vamos a hacer ahorita, porque piensen, la escuela es una escuela que se basa en el conductismo. Valdría la pena que analicen eso, porque no todas las escuelas tienen el mismo enfoque teórico. Entonces, si algún día ustedes quieren complementar su formación y hacer una estancia académica, por ejemplo, quieran hacer una tesis y quieran presentarla en otra escuela, o si quieren ir a un congreso, pueden buscar una escuela que se base en otro enfoque
diferente, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas que se basan más en cuestiones cognitivas, hay otras que son como más humanistas y cosas así. Estaría padre que lo reflexionen, ¿no? Así un análisis de lo que les han enseñado sus profes, qué postura tienen, cómo es el contenido que les enseñan, los libros que han leído, ¿no? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Será que todos se basan en el conductismo? Porque en la psicología y en todas las ciencias sociales hay un montón de posturas, ¿no? Y de ideales que a veces se contraponen, pues aunque apuntan a un mismo objeto de estudio. Y estaría padre que lo reflexionaran, pues, y vieran si le pueden sacar un poco de provecho a eso, ¿no? Yo haría eso, ¿no? Si identifico que en mi escuela hay un enfoque muy específico, buscaría nutrirme un poquito más con el enfoque contrario, a ver qué tienen ellos por decir. Estaría padre, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Frida. Sobre el conductismo, entonces creo que todos más o menos andamos bien, ¿no? Creo que es algo que más o menos deben dominar. Entonces, bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Otro enfoque teórico es un enfoque sobre el aprendizaje social, ¿no? Sobre el aprendizaje social, que tiene ya más que ver con un asunto de qué es lo que necesita en términos sociales. No sé si se alcanza a ver la diapositiva así, como la estoy haciendo más grande, más chica, pero no sé si se ve muy chica, ¿verdad? No, sí, bueno, yo se alcanzo a mirar. Está bien, maestro, creo, sí. Ok, bueno, entonces, Aide, seguías tú, ¿verdad? ¿Me ayudarías a leer la diapositiva, por favor? Sí, maestro. Aprendizaje social implica que el individuo, además de aprender las normas de conducta por medio de las reacciones que los demás tienen ante sus actos, también adquieren comportamientos adecuados por observación, viendo a los otros actuar. Aprendizaje social, Bandura 1987. El ambiente causa el comportamiento, pero también el comportamiento causa ambiente. Existen 3 elementos a considerar: el ambiente, el comportamiento y la imaginación. Se habla de funciones de modelamiento. Una de estas implica un ejercicio de inhibición y desinhibición que orilla al individuo a visualizar las consecuencias de imitar una determinada acción. Locus control Rotter se refiere al conjunto de creencias que las personas tienen sobre las relaciones entre su comportamiento y las consecuencias, premios o castigos. El control puede ser interno cuando el individuo asume que sus resultados dependen de su propia conducta. También puede ser externo cuando el individuo considera que sus resultados dependen del azar, el destino o la suerte. Ok, gracias, Aide. Bueno, estas son 2 formas de verlo, ¿no? Que involucran que la orientación se pueda llevar a cabo o la intervención en términos de clínicos se pueda llevar a cabo desde un enfoque para el aprendizaje social, ¿no? La idea es asumir que una determinada situación se puede deber a elementos externos que están involucrados en el ambiente, pero que a veces puede ser que nosotros estemos influyendo en que el ambiente se encuentre de una manera, ¿no? Es una forma también, pues, de asumir el rol del orientador, pero pues de la intervención también. Y tiene que ver con eso, ¿no? Aprendizaje social, se basa en eso, ¿no? En escuchar al individuo, pero sobre todo tomar en cuenta esto que está aquí, pues, ¿no? El ambiente, el comportamiento y la imaginación. Es un enfoque que podría ser verdaderamente útil en términos de la orientación educativa, imagínense, ¿no? En una institución educativa, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, empezar a ver al usuario como una persona que es capaz de transformar su entorno, ¿no? O como una persona que está pasando sobre ciertas circunstancias a partir de diversos acontecimientos ocurridos en su entorno. Está muy interesante, pues, ¿no? Porque a veces hay quienes llegan pensando que, pues, todos los demás le hacen cosas y que son víctimas de sus propias circunstancias, cuando a veces ellos son los que generan sus mismas circunstancias, ¿no? Entonces se busca lograr un aprendizaje social, es un enfoque, ¿no? Un enfoque teórico,
que le repito, por sí mismo no indica cómo van a intervenir, implica cómo van a observar cierta situación, para que entonces ustedes ya tomen decisiones acerca de su intervención, ¿no? Sobre el aprendizaje social, ¿qué me pueden decir? Sobre el enfoque teórico del aprendizaje social. A ver, quien guste participar. Profe, Sobre, tiene que ver en el que te desenvuelvas, ¿no? O sea, sí que influyen mucho, coloquialmente, como se dice la compañía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y miro que sí, porque vas a aprender te van a enseñar otras conductas, van a ser conductas aprendidas lo que hagas. Si estás muy enfocado en el entorno familiar, entonces vas a aprender los valores que te enseñó tu familia desde pequeño. Pero si ya cuando es adolescente empiezas con amistades que, por ejemplo, empiezan a fumar, empiezan a beber, entonces vas a aprender esa conducta y por ende, pues lo vas a hacer. Entonces yo creo sí, que vamos a sí, eso, el aprendizaje social, vas aprendiendo, depende en el entorno en el que te muevas. sí, les sugiero también que analicen la realidad de los individuos, no solo desde el punto de vista de la conducta, ¿eh? A veces hay gente que el apoyo que necesitan tiene que ver más con sus pensamientos, aun cuando todavía no se manifiestan en las conductas, ¿no? ¿Qué tal si llega alguien y les dice, oigan, oiga, no sé, psicólogo, psicóloga, me siento mal, no hago nada malo, no tengo pensamientos suicidas, ni siquiera siento que mi rendimiento en mi trabajo sea diferente, pero me siento deprimido todo el tiempo, ¿no? Y me gustaría dejar de pensar en eso, ¿no? Aunque no sé cuál es el estímulo que me hace estar pensando en eso, pero necesito que me apoyen, pues, ¿no? Y pues por eso recurrí a ustedes, quiero que me digas qué puedo hacer, ¿no? Y entonces, a lo mejor en algunas, digo como un ejemplo muy burdo, pues, ¿no? Lo que quiero decir es que a lo mejor habrá situaciones en donde no necesariamente lo que tengan que buscar modificar sea la conducta, sino a veces son los pensamientos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, traten de voltear el chip, por eso decía de pronto, ver lo valioso que puede ser también enfocarnos en otras cosas que no es solo el enfoque que tenemos, pues, ¿no? Pero, nomás como sugerencia, porque, bueno, lo que dice Glenda, pues, o sea, sí tiene mucha razón, pues, ¿no? O sea, es una buena participación. Lo que quisiera complementar con el comentario de Glenda es que este enfoque implica asumir que el ambiente y el individuo viven en una constante relación bidireccional. Tanto el ambiente influye en el individuo como el individuo influye en el ambiente, ¿no? Entonces, ya es labor del profesional ver cómo va a manejar eso, de qué manera va a intervenir, cuando detecta que hay una situación que se puede atender desde un enfoque, desde la perspectiva del aprendizaje social, ¿no? Pero bueno, sobre este enfoque, ¿alguien más que quiera agregar algo? Sí, maestro, de que es bien interesante como dice Glenda, hay muchísimas cosas, hay pensamientos que se aprenden, conductas que se aprenden también, pero la labor en este caso del orientador sería desaprender todos esos pensamientos y esas conductas y enseñarles, ¿verdad?, a través de la observación y de la imitación, que hay comportamientos y pensamientos que se pueden suplir por los otros y que son mucho mejor y más productivos, ¿no? Dentro de la misma sociedad. Sí, bueno. Sí, sí, así es, ¿no? Lo importante es que, bueno, es otro enfoque más, es una perspectiva teórica que, les repito, nomás nos dice cómo vamos a observar la realidad, ¿no? Y según ya lo que nosotros identifiquemos, es la forma en que vamos a intervenir. Pero bueno, muy bien, ¿no? O sea, creo que va bien este tema, pero hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? Alguien que diga, yo no le entendía esto del aprendizaje social. ¿A qué se refiere eso, no? ¿Cómo vamos? ¿Sí se va entendiendo? María Dolores, Adriana, Daniela, Maestro, Aarón, ah, adelante. ¿Quién habló? María, ¿verdad? yo, ajá, Ujú. nada más en relación, por ejemplo, ya hemos visto dos, el aprendizaje social y el anterior. Aquí el orientador, ¿cómo actúa en este que es el aprendizaje social? ¿Actúa directamente en las conductas aprendidas por el medio ambiente de la persona o cómo lo manejará? ¿Cómo es su actuar? Esa duda también tenía Bu- yo.
Ok, Aaron, gracias y gracias María también, ¿no? El asunto es que acuérdense que primero que nada hay que recordar el contexto del orientador en México, ¿no? Que es lo que repito que es diverso. Si hablamos de un orientador que actúa desde una postura clínica, como un departamento de psicología en una escuela, por ejemplo, o algo así, pues la idea sería dejar que se acerque el individuo y entonces en función de lo que él exprese, pues ya ver cómo lo va a manejar. A veces depende de qué es lo que esté diciendo el individuo, pues no, para ver cómo actuar, pues por ejemplo, les decía, si viene alguien que asume que todos los problemas que le pasan tienen que ver con que el ambiente está actuando de una manera sobre él, pues entonces a lo mejor ayudaría explicarle que también él puede modificar lo que pasa en el ambiente, ¿no? Entonces, usar esta perspectiva, pues lo que implica es hacer ver a la otra persona que la relación entre el ambiente y lo que a él le pasa y lo que él piensa es bidireccional, pues, o sea, tanto él cambiando sus pensamientos o su conducta puede modificar lo que ocurre en el ambiente, y también puede modificar la forma en que asimila lo que le pasa, ¿no? De una manera externa, ¿no? No sé si más o menos se entienda, pero la idea es que quiero enfatizar y que estos son posturas teóricas, ¿no? Repito, o sea, no es que esto por sí mismo les diga cómo actuar, ¿no? Estas son formas de ver de ver la realidad, pues, ¿no? Si vemos la postura del conductismo, pues una idea sería ver que todo lo que las acciones que desempeñamos a través de la conducta dependen de un estímulo y de ciertos refuerzos que hacen que esa acción se siga reproduciendo, ¿no? Si lo vemos la realidad desde una perspectiva del aprendizaje social, bueno, pues podemos ver que lo que pensamos, lo que nos ocurre, puede depender de nuestro entorno o que nosotros podemos hacer que nos ocurra lo que nos ocurre, ¿no? Pero son perspectivas teóricas, pues, ¿no? O sea, por sí mismo no dicen cómo actuar, pero sí indican cómo podemos ver una realidad determinada, ¿no? Igual, retomando el de rasgos y factores, pues, ¿no? Adelante, María. Entonces, perdón, más bien sería como para que tengamos una idea de cómo se manifiesta esta situación en las personas, no tanto cómo actuar, sino tener una idea más amplia de cómo se desarrollan el aprendizaje, las costumbres, el carácter, la forma de ser de las personas sería. Son diferentes. Sí, son diferentes posturas, sí es para ampliar más y para ver otros escenarios, pues no, pero no en términos de cómo actúan las personas, sino en términos de cómo nosotros vemos a las personas. A ver, una cuestión terapéutica clínica en psicología no es más que investigación experimental, ¿no? Ustedes aplican un tratamiento y pues analizan los resultados de ese tratamiento, ¿no? Es diferente el tratamiento que van a dar si ven las cosas desde un punto de vista que si lo ven de otro. Entonces ahorita estamos viendo un repaso de cuáles son los puntos de vista principales que se han estado utilizando, ¿no? Si, les repito, si por ejemplo nos basamos en el enfoque de rasgos y factores, ¿no? Cuando llega una persona, generalmente lo primero que vamos a hacer es aplicarle un test, para entonces identificar esos rasgos, buscar cuáles son los factores y entonces ya tratar de eso, ver su relación con cierta cuestión que queremos atender. Pero si de pronto usamos el asunto del aprendizaje social, a lo mejor la prioridad no va a ser ver rasgos ni factores, a lo mejor la prioridad va a ser otra, va a ser escuchar al individuo, o a lo mejor va a ser observar el ambiente, el entorno en el que está rodeado, que no necesariamente tiene que ver con los rasgos y con los factores. Entonces no es tanto para decir, el individuo puede desempeñarse de X o de X manera, ¿no? Sino es más bien sobre cómo nosotros analizamos la realidad. O sea, cómo tú, María, consideras que sería la mejor forma de intervenir en un individuo. O no la mejor, pues no, sino cómo consideras tú que en qué campo te podrías desempeñar, cómo ves tú a la realidad que vas a analizar cuando un individuo llega y te expone sus circunstancias, ¿no? Este asunto es para eso, ¿no? O sea, para que nosotros repensemos cómo analizamos la realidad que vamos a analizar. No es todavía para intervenir, pues, ¿no? Pero es para ese asunto, para que nosotros pensemos en que las personas están bajo una realidad, ¿no? Y nosotros los vamos a ayudar, pero nosotros tenemos que tener un enfoque.
no sé si estoy siendo muy confuso, espero que no tanto, pero va más o menos por ahí, pues, ¿no? O sea, es para que nosotros tomemos una postura, que nosotros digamos, bueno, para mí, a lo mejor ciertas circunstancias tienen más que ver con una cuestión conductual, otras tendrán que ver más con una cuestión de rasgos y factores, y que vayamos tomando enfoques, pues, ¿no? O sea, para eso es la teoría. Si ustedes hacen una investigación científica, van a ver que siempre van a tener que poner un marco teórico. Y un marco teórico se usa para eso, son los ojos que nos hacen ver la realidad, pues, ¿no? O sea, si queremos ver, no sé, por ejemplo, el bullying escolar y lo analizamos desde la perspectiva de Skinner, no es lo mismo que si lo analizamos, Skinner del condicionamiento operante y todo eso, ¿no? No es lo mismo que si lo analizamos desde la perspectiva de Bourdieu, por ejemplo, ¿no? El sociólogo que habla sobre el capital cultural. O sea, porque si lo vemos desde la perspectiva de Skinner, entonces vamos a analizar cuáles son los refuerzos que hacen que se mantenga tal conducta reproduciéndose, pero si lo vemos desde la perspectiva de Bourdieu, nuestro marco teórico es Bourdieu, vamos a ver que entonces hay estructuras sociales que hacen que las personas actúen de una manera determinada. Y entonces vamos a analizar esas estructuras, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? En la psicología, cuando van a actuar, antes de intervenir, tienen que tener un enfoque teórico, ¿no? Más o menos visualizado, y entonces, o varios, ¿no? Para ustedes ver cuál es el enfoque teórico que les va a servir para analizar la realidad del individuo que van a analizar. Entonces eso estamos haciendo, repasando algunos de los enfoques teóricos principales, porque eso les va a dar por sí mismo algunas herramientas que les digo, no son los enfoques lo que nos vayan a decir cómo actuar, pero sí nos van a decir más o menos cómo ver la realidad y qué vamos a ver, ¿no? No sé, María, si más o menos esto ayude un poquito a la duda que me comentabas, o si fui más confuso que nada, espero que no sea lo segundo. No, no, para nada más. Sí, es que tiene razón, o sea, no todo tiene una razón de ir a aplicarla, pues. Entonces de repente como que, esto cómo lo aplico, cómo lo hago, dónde está el manual. Es más bien entender y conocer cómo se da, y pues ya en la práctica lo vas a ir identificando, ¿no? Sí, estos son, les digo, así son nada más, estos no son modos de intervención. La siguiente clase a lo mejor hablamos sobre formas de intervenir, que ya sí tiene que ver con cómo actuaríamos, con cómo podemos manejar ciertas situaciones. Pero estas son posturas teóricas, pues, ¿no? Y les repito, si por lo que dijo Aremi, por ejemplo, sobre las cuestiones de los refuerzos y la conducta y todo eso, si ella aplica eso en su ejercicio profesional cuando egrese, pues ella debe de saber que está usando una postura teórica, ¿no? Y que hay autores que fundamentan eso y por eso está aplicando esa forma de ver la realidad que están analizando, ¿no? O sea, si van a atender a un individuo desde una perspectiva clínica, están analizando una realidad determinada, ¿no? Y ustedes tienen que tener una postura, es como si simplemente si voy a ver un partido de fútbol en un estadio, no es lo mismo si lo veo atrás de la portería que si lo miro en el lado medio de la cancha, ¿no? Vamos a ver diferentes cosas y vamos a apreciar diferentes cosas, entonces esa es la teoría, ¿no? Para eso nos sirve la teoría, los marcos teóricos para eso son, y ahorita esto es lo que estamos revisando, ¿no? Algunos marcos teóricos. Ya después vamos a ver formas de intervenir. Pero bueno, espero no ser más confuso para que no se nos vaya más el tiempo. Voy a avanzar. Igual María y quien sea, deténganme si hay algo que quieran comentar o si hay alguna duda que les surja mientras desarrollamos esta charla, ¿no? Profe, entonces, no bueno. sé, pero esto más es como Adelante. un método. Profe, igual y no sé, ¿no? Pero a lo que yo entendí, esto es más como un método ¿cómo se dice? Como, ¿cómo se dice? Como para hacer un análisis de una persona, ¿no? No sobre como, es que no entendí bien. Ok. Por ejemplo, sí, es para cuando tú vas a atender a una persona desde una terapia, pues definitivamente tienes que adoptar una postura, ¿no? O sea, tienes que tener, ¿cómo vas a saber tú cómo apoyar a una persona, cómo ayudarla a resolver un problema si no tienes claro cuál sería el ideal, la forma ideal en que esa persona debería de estar? O sea, por ejemplo, si una persona llega y te dice que quiero solucionar X situación,
¿cómo le vas a ayudar a solucionarlas si no sabes cómo él debería estar, ¿no? ¿Cuál sería la situación ideal para esa persona? La teoría eso te brinda la posibilidad de analizar la realidad pensando cuál sería la forma ideal, pues, ¿no? Esto del aprendizaje social, por ejemplo, implica que si tú vas a ayudar a una persona, cuando vas a saber que ya lo ayudaste es cuando esa persona asuma entonces que tanto su entorno como su pensamiento influyen en una cuestión así bidireccional, pues no, tanto él puede influir como en su entorno, como su entorno puede influir en él, y lo ayudas a identificar esas cosas y todo eso, pero para eso es la teoría, pues no, esto es teoría, ¿no? O sea, cada enfoque es una postura teórica diferente, y así es, pues no, o sea, imagínate, Aaron, que vas a atender a alguien, ¿y cómo lo harías? O sea, a partir de ponerle un test y lo que el autor diga nada más, este, Yo o creo que cómo, con ¿no? el simple hecho yo creo que con el simple hecho de escuchar a la persona y ver desde qué punto ve su realidad, te das cuenta si el ambiente lo afecta, ¿no? Pero ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo sabes tú si estás viendo la realidad de él de la manera correcta? Bueno, eso sí. Entonces la teoría es para eso, pues para que no para que uno no trate de estar adivinando o interpretando cosas de lo que dicen los demás, sino que tengamos como un sustento más o menos de lo que dice la teoría, y entonces ya entre eso y como vayamos viendo que se va desarrollando todo, pues tratar de ir actuando, pues, ¿no? Pero, pero bueno, te digo, son ideas nomás, perspectivas teóricas que podemos aprovechar o podemos no aprovechar, pues, ¿no? Pero son para eso, pues no para que analicemos, para que realicemos una investigación como tal, pero, pero cuando van a atender a un individuo tienen que tener una postura teórica, o sea, tienen que tener una idea, un enfoque, tienen que saber desde dónde están parados. Cuando hacen la entrevista inicial, por ejemplo, y les platican algo, ustedes ya deben de saber más o menos cómo van a ayudarlo, ¿no? Y esa forma de ayudarlo, pues tiene que estar sustentada por una teoría, ¿no? O sea, por eso van a ser profesionales, ¿no? Por eso no es lo mismo un psicólogo que un coach o que un motivador o algo así, ¿no? Porque el psicólogo tiene un sustento teórico que lo va a ayudar a atender determinadas circunstancias. No sé, Aaron, igual lo podemos seguir comentando, ¿no? O sea, en las siguientes clases, pero bueno, todavía te sientes más o menos confundido, Aaron. Pues ya tengo una idea. Gracias, profe. Ok, igual lo seguimos platicando, ¿no? En las próximas clases. Pero bueno, ok, sobre el aprendizaje social, nada más a ver si alguien más, ok, María, no te preocupes, a ver si alguien más puede comentar algo acerca de este enfoque y ya continuamos. No sé, Adriana, ¿cómo ves tú este enfoque? ¿Cómo te sientes? Pues yo siempre tiendo mucho a pensar en este enfoque. O sea, me gusta y siento que tiene mucho valor para cualquier situación, casi. O sea, como que siempre siento que pues el ambiente influye mucho. Pero sí, este concepto de que tú también influyes en el ambiente, pues sí, es igual de válido. No sé, me gusta en general este enfoque y se me hace como un enfoque que, o por lo menos yo siempre trato de tener en cuenta, ya sea junto con otro o lo que sea, pero este es uno que pues, es principal, siento yo. Ok, gracias, Adriana. Bueno, espero que más o menos vaya consolidándose la idea de qué es la teoría, ¿ok? Porque sí, al momento de intervenir es fundamental que tengamos claros los sustentos teóricos que van a avalar nuestra forma de actuar en el ejercicio profesional, porque por eso es profesional, repito, porque estamos basando nuestro proceder en la teoría, pues, ¿no? En la ciencia. Bueno, entonces, bueno, otro enfoque que ya me imagino todos han de dominar es el del cognitivismo, ¿no? El cognitivismo, repito, ¿no? Al inicio decía que los enfoques teóricos de la orientación, de la intervención en la orientación, son meramente psicológicos, pues, ¿no? Entonces, bueno, alguien que me quiera ayudar a leer esta diapositiva, quien sea. Yo, maestro, yo. Adelante. Cognitivismo. Se considera que las dificultades emocionales y de comportamiento de las personas se deben a la forma en que éstas piensan sobre sí mismas y el mundo que las rodea. Algunas consideraciones. La realidad
se puede ver desde distintos ángulos y cada persona elige el ángulo desde que se enfoca su propia realidad. Los sujetos necesitan del orientador para ser conscientes de cuál es el propio punto de vista y cómo su interpretación afecta a sus sentimientos y actuación. El orientador puede ayudar a reconocer la existencia de otras maneras de pensar y de entender la vida. La terapia en este caso consiste en cambiar el pensamiento para poder superar las dificultades. Gracias, Ana Laura. Muy bien. ¿Alguien que quiere decir algo sobre el cognitivismo? Yesenia López, ¿cómo ves sobre el cognitivismo? No se oye. A ver, Luis Bojorques, sobre el cognitivismo. ¿Sí me escuchas, Luis? Sí, sí escucho más. Pues, no sé, siempre me ha gustado así el cognitivismo, pero igual en cognitivismo hay diferentes teorías, ¿no? Esta, pues, o sea, parece más a la de Piaget, no sé. A mí me ha mucho más como importado, influenciado, no sé, la de Vygotsky, que todo más el ambiente y la cultura y la historia para cómo se forma el individuo, no más su percepción de él mismo. Bueno, Vygotsky se enfocaba mucho en aspectos de cómo interiorizamos las cosas que nos pasan, ¿no? Y cuestiones relacionadas. Pero bueno, sí, ¿qué más nos pudieras decir sobre el cognitivismo, Luis? ¿Qué es el cognitivismo? ¿A qué se refiere desde tu punto de vista? Pues es más que así, fundamentalmente es la forma en que aprendemos, ¿no? En cómo interpretamos el mundo. Que pues hoy en día tiene una rama, ya no es separado de la psicología, en la ciencia cognitiva, que es una de las ramas más importantes en las ciencias psicológicas hoy en día, creo. Sí, en nuestros pensamientos, ¿no? Sí, la forma en que concebimos al mundo, dice Luis. Y en nuestros pensamientos, dijo Yesenia. Muy bien, Luis, gracias. Igual si quieres comentar ahorita algo, participa. Adelante, Yesenia. No, es que no me agarraba ahorita, es lo que iba a decir, como pensamos cada quien y como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Y pues así, algo así entiendo yo, como lo que cada quien... Bueno, el cognitivismo asume regularmente que podemos modificar nuestras conductas primero modificando nuestros pensamientos, ¿no? Si hablamos de cuestiones conductuales o cognitivo-conductuales, ¿no? Más que conductuales, la idea desde el punto de vista del cognitivismo, es primero modificar nuestra forma de pensar y ya después empezar a modificar nuestras conductas, ¿no? Si utilizamos este enfoque, seguramente nos tocará atender a las personas desde una idea de reestructuración cognitiva que le llaman, por ejemplo, ¿no? Que implica una especie de charla y empezar a hacer que la persona se dé cuenta de que hay ciertos pensamientos que son más distorsiones y que no son funcionales, etcétera, etcétera. Y de esa manera tratar de modificar un poquito la forma de pensar de las personas, ¿no? Y si es necesario, modificar ciertas conductas. Si no, pues solo modificar la forma de pensar. Pero la idea del cognitivismo implica eso, ¿no? Asumir que algunas cuestiones se deben a los pensamientos, ¿no? Entonces, sobre yo creo que, ¿cómo andamos? A ver, ustedes díganme, porque yo doy por hecho que se domina más porque es como que muy propio de la psicología, ¿no? Y pues la licenciatura y esto, pero pues sobre es más bien, bueno, yo he escuchado que dicen más bien no asumir, ¿no? ¿Cómo igual? Desarrolla más, Aaron, para entender más bien a qué te refieres. Sí, yo he escuchado de varios así psicólogos que dicen de así de que no, pues es que no asumas cosas que no sabes si, o sea, eso lo estás viendo desde tu punto de vista, ¿no? Puede que no sea así. Sí, definitivamente, pues no, pero eso aplica en todos los enfoques, ¿eh? O sea, la idea es que ustedes van a abordar, pues, les repito yo esto de una realidad, porque, como dijo por ahí alguien, cada cabeza es un mundo, pues, ¿no? Entonces, cuando llega una persona con ustedes, pues van a empezar a analizar cómo es su mundo, pues, ¿no? Cómo es la realidad de ellos, y ustedes no tienen que dar por hecho que ustedes ya saben, pues, ¿no? Sino tienen que tratar de comprender cómo va pensando la otra persona y a partir de ahí, desde un punto de vista cognoscitivo, pues modificar un poquito algunos pensamientos que
que son perjudiciales. En el cognitivismo creo que se usa mucho esto, ¿no? De identificar qué pensamientos, más que pensamientos, son distorsiones de la realidad y entonces tratar de atacar directamente eso, pues, ¿no? O sea, modificar la forma de pensar para que entonces ya deje de tener esas distorsiones el individuo. Pero sí, definitivamente es fundamental esto, ¿no? De no dar por hecho que nosotros sabemos cómo piensa la otra persona, como dice Aarón. Esto es como un punto muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, sobre el cognitivismo andamos bien, ¿verdad? Jonathan, ¿cómo vamos en este aspecto? ¿Alguien más? Ilse Martínez, sobre el cognitivismo. Por el momento todo bien, maestro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, igual ya saben que siempre estoy preguntando, ¿eh? La idea es que como no todos tienen la cámara, pues... Las dudas que tengo ya las preguntan otros y ya, pues me queda claro. Sí, precisamente ese es el objetivo, ¿no? Que participen porque sí, a veces un compañero tiene una duda que teníamos y nos ayuda, pues, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, el cognitivismo creo que ya se domina más o menos. Hay otro punto que creo que también más o menos deben dominar, que es el humanismo. Mercedes, ¿quieres comentar algo? Como activaste el micrófono, no sé si querías participar o fue accidente. Ok, creo que fue accidente. Ok, sobre el humanismo, ¿alguien que quiera leer la diapositiva, que me ayude a leer la diapositiva del humanismo, por favor? Yo la leo. Adelante. Humanismo. Es una relación estructurada de naturaleza imperativa en la que el cliente encuentra la oportunidad de explorar libremente y sin recelo sus dificultades y las actitudes que las rodean. Algunas consideraciones. Asesoramiento centrado en el cliente. Son las actitudes del asesor y no sus técnicas las que facilitan la terapia. La función del asesor consiste en asumir, en la medida de lo posible, el marco interno de la referencia del cliente, en percibir el mundo como lo ve el asesorado. La comunicación se realiza desde una comprensión empática. Gracias, Jessica. Bueno, la perspectiva humanista implica la empatía sobre todas las cosas, ¿no? Es tratar de ponernos en el lado del cliente, ponernos de su lado, ¿no? En algunos casos va a ser necesario, pues, ¿no? Y entonces implica eso, pues, ¿no? O sea, no tanto decirle a alguna persona que está mal o tratar de señalarle las distorsiones que pueda tener, sino más bien tratar de acompañarlo, ¿no? Es una forma de apoyar al usuario, y bueno, pues la idea es eso, ¿no? La empatía, ponernos en el pie de la otra persona. Y entonces hay diferentes posturas, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptarla que nos sea funcional para cada caso que vayamos a analizar, pues, ¿no? Pero bueno, el humanismo. Sobre el humanismo, ¿alguna duda? Sobre esta perspectiva teórica del humanismo. Keila Ortiz. Ok, gracias. Keila Ortiz. Sobre el humanismo. Ok, gracias, Keila. Bueno, entonces el humanismo creo que es más o menos sencillo, ¿no? De comprender. La idea es eso, pues, ¿no? O sea, la empatía es el centro, pues, ¿no? Para poder analizar cualquier problema desde un punto de vista humanista, ¿no? Eso se busca, ¿no? Si adoptamos esta postura, va a ser porque tenemos una situación que queremos atender desde un punto de vista empático, ¿no? ¿Cómo vamos entonces? Aide, tú que leíste una parte del libro, ¿cómo ves esto? ¿Algo que quieras complementar? No, maestro, precisamente ahorita estaba tratando de acordarme porque estaba leyendo aquí, sí, pero no me acuerdo completamente, pues ya hace más de 2 semanas o 3, creo. Sí. Sí. Ok, bueno, muy bien, Aide. Bueno, otra postura sería el existencialismo, que ya lo estuvimos platicando un poquito, ¿no? O sea, un psicólogo que asume la postura existencialista, lo que busca es ayudar a una persona a darle sentido a su vida, ¿no? De pronto alguien que llegue y que diga, no, pues es que la verdad yo estoy bajo una rutina y ya no sé ni siquiera por qué hago lo que hago, ya no sé por qué trabajo, ya no sé por qué quiero ser rico, si ya tengo comida, no me hace falta nada, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, de pronto alguien que pierde sentido y que, les digo,
puede pasarle a un niño, pero también le puede pasar a un adulto y es más común en los adultos. Entonces, bueno, a veces adoptar esta postura nos puede ayudar para atender diferentes asuntos, ¿no? Una postura existencialista, que repito, no necesariamente implica cómo vamos a actuar, pues no, sino más bien cómo vamos a ver la realidad del cliente, cómo vamos a analizar su situación, y esta es una postura existencialista, ¿no? Alguien que me ayude a leer la diapositiva, alguien que no haya hablado de preferencia. A ver, Mariana Mora, creo que a ti no te he escuchado, Mariana. Sí, maestra, yo la leo. Gracias. Existencialismo. Pretende hacer al sujeto consciente de su responsabilidad, desarrollar en él la capacidad de ser responsable. Consideraciones. El objetivo de la existencia es la realización del sentido de la vida. En lugar de preguntarse ¿qué espero de la vida?, el sujeto ha de considerar ¿qué espera la vida de mí? Se procura que el sujeto llegue a tener un por qué vivir, y del por qué se pasa al cómo vivir. La aceptación es parte fundamental del crecimiento de la persona. Así es, Mariana, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que a varias de ustedes les llamó la atención. Creo que más o menos se va comprendiendo este enfoque. Pero bueno, igual le voy a preguntar a alguien de aquí a ver cómo, igual si tienen dudas participen, ¿eh? Guadalupe Santa Cruz, sobre el existencialismo. ¿Cómo ves? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que quieras agregar? Creo que ninguno, maestro, como ya lo platicamos, creo que era un principio el que vimos en el parcial pasado. Ya Ajá, tengo sí. más o menos ya un poco claro a lo que se refiere. Ok, Guadalupe, muchas gracias. Esther Campos, sobre el existencialismo. Profesor, en cuanto al existencialismo, sería un poquito, ¿cómo se lo pregunto? Cuando el paciente ya tiene como indicios de depresión, podría, o sea, por ejemplo, el existencialismo aparecería cuando el paciente ya esté mostrando indicios de depresión, o en algún otro caso. No sabría decir como en qué caso. Ok, el existencialismo, al igual que los otros que hemos revisado, recordemos que son posturas teóricas, pues no, son ideas que nos dan los autores para ver cómo vamos a observar una realidad determinada. Por lo tanto, el existencialismo existe aunque no haya nadie con ningún problema en la vida, pues no. El existencialismo nada más es una serie de premisas que nos dicen que podemos actuar basándonos en tratar de darle sentido a la vida, ¿no? Entonces, esto que estamos revisando aquí, nada más son enfoques, pues, ¿no? Para que nosotros veamos cuál usar en ciertas situaciones. Una situación, yo decía, ¿no? En la que podemos basarnos en el existencialismo, es en el caso de alguien que de pronto diga, es que yo tengo una rutina ya bien definida, hago lo mismo todo el tiempo, pero ya ni siquiera sé para qué lo hago. O sea, no me interesa, no sé ni siquiera por qué tengo dinero, no sé ni siquiera por qué, cuáles son mis metas en la vida, no sé cuáles son mis gustos. Ahí a lo mejor ayudaría a tomar una postura existencialista para, a través de los cuestionamientos, ayudemos al cliente a que recuerde cuál es el sentido de su vida, a que le dé pues sentido a su vida, pues no. Asume el existencialismo que nosotros somos los responsables de darle sentido a nuestra vida, y no es que por sí misma la vida ya nos tenga preparado un sentido en específico, ¿no? Pero bueno, son postulados, pues, ¿no? Ideas, aportes teóricos para que nosotros observemos a los clientes. No es tanto que un cliente tenga existencialismo o no, sino que nosotros podemos usar esas propuestas, pues, ¿no? ¿Cómo si se entiende más o menos, Esther? Sí, me queda un poco más claro. Igual voy a, pues, tratar de seguir, pues, checando lo del existencialismo, leer más sobre él. Maestro. Sí, muy bien. Adelante, Adriana. Por ejemplo, o sea, si el individuo ya trae como una postura y tú como terapeuta tienes pensada otra, o crees que otra le puede ser más útil, ahí cómo se... Pues lo que pasa es que la postura que ustedes tomen depende de la problemática que vayan a atender, ¿no? O sea, o sea, si por ejemplo
la persona dice, quiero que me ayudes a encontrarle sentido a mi vida, ¿no? O sea, quiero saber para qué existo, o sea, qué estoy haciendo yo aquí? No, tal vez no le sea tan funcional el asunto, no sé, del conductismo, ¿no? Y usted le, oye, pues es que tienes que modificar tus conductas, pues es que a lo mejor ese no es el problema, ¿no? A lo mejor el problema va por otro lado. Entonces la idea a lo mejor sería ayudarlo a encontrar el sentido. Entonces, no es tanto que el paciente por sí mismo ya tenga una, una postura teórica, pues no, más bien el problema que tiene sí trae una postura teórica y es nuestra responsabilidad detectar con qué postura podemos atender ese problema, ¿no? Por ahí más o menos. Ok, si se entiende, Adriana, Maestro, todo adelante, esto, Laura. todo esto de los enfoques es el que depende de la situación y depende ahora sí que del paciente o en este caso del alumno, que nos toque, vamos a agarrar algunos de esos enfoques, ¿verdad? Sí, así es, ajá. Según la situación, como dices. Oye, a ver, permítanme, ¿no? Aide, comentaste aquí algo ahorita de logoterapia, no sé, yo no sé qué es eso. ¿Nos pudieras platicar? Porque sí, no, y María Dolores, no te preocupes, ¿eh? Si es que acabo de leer el chat y no sé si a lo mejor y está padre eso, ¿no? Maestro, yo lo escuché en una conferencia con el psicólogo Arturo Rizzo, que él habla mucho de la logoterapia y es el sentido de la vida. De hecho, hay un libro de Víctor Frank que habla del sentido de la vida y él se enfoca mucho en ese tipo de terapias, de cómo el hombre, el sujeto, la persona, tiene que encontrar el sentido de la vida a través de ese tipo de terapia. Y él habla de que el hombre es como el animal. El hombre es como el animal, nada más que lo único que lo hace diferente es que nosotros sí tenemos razonamiento y el animal lo hace por instinto, pero muchas veces dice que mientras el hombre no le encuentra el sentido a la vida, se comporta y reacciona por instinto como un animal. Entonces, yo fui a una conferencia donde él hablaba de todo eso, pues se enfoca mucho en el sentido de la vida, cómo hay maneras de que las personas, aún en medio de su depresión o del desánimo o de la apatía, puedan encontrar un sentido a su vida a través de la logoterapia. Ok, no, pues es una postura existencialista, ¿no? O sea, es un gran ejemplo de un autor que adoptó esta postura, ¿no? O sea, ya él define su terapia, pero está pensando en eso, pues, ¿no? En un asunto de darle sentido a nuestra vida. La existencialismo asume eso, pues, ¿no? Que cada quien tiene esa responsabilidad, tampoco es que el profesional de la salud, en este caso el psicólogo, le vaya a decir al usuario cuál es el sentido de su vida, ¿no? Sino la idea es empezar a través de cuestionamientos, ayudarlo a que él poco a poco vaya retomando cuáles son sus metas, sus aspiraciones, sus pasiones, y entonces que retome un sentido. Y a veces eso puede sacar a alguien de la depresión, pues, ¿no? La logoterapia en particular, no sé cómo funcione, pues, ¿no? Pero el existencialismo propone eso, pues, ¿no? Asumir que cada quien es responsable de darle sentido a su vida y entonces el profesional lo ayuda con esa responsabilidad, ¿no? A que encamine, reencuentre nuevamente el sentido de su vida y bueno, es un gran ejemplo el de ID, pues, ¿no? De un profesional que asume esta postura, ¿no? Entonces, bueno, son las posturas teóricas que quería que revisáramos hoy. La idea es hacer un repaso, ¿no? De cómo es que se pueden manejar estas cosas. Las siguientes clases, incluso en esta semana, les voy a poner una actividad nueva que tiene que ver con formas de intervención. Las formas de intervención, modelos de intervención, les vamos a llamar, del orientador en México, son diversos como los habíamos platicado, pero generalmente se agrupan en dos maneras diferentes. Unas tienen que ver con las formas de intervención asociados a la consulta, ¿no? A la consulta en términos clínicos, y otras tienen que ver con el diseño de programas. Y esto es prevención o desarrollo, generalmente, ¿no? O sea, hay orientadores que se enfocan en atender el desarrollo del usuario, ¿no?
un estudiante o un profesor, etcétera, etcétera. Y hay otros que se enfocan en prevenirlo, ¿no? A través de programas que busquen anticipar ciertos problemas que puedan ocurrir o, o frenar la posibilidad de que un problema pueda volver a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, ya los modelos de intervención se van a dividir en esos dos. Las siguientes clases vamos a estar hablando de eso. Y como les decía, si nos alcanza el tiempo, a lo mejor podemos ver al final un poquito de psicometría, de test, ¿no? Los test más comunes utilizados en orientación, que hay algunos cuantos, revisarlos nada más, tal vez un ejercicio de que ustedes apliquen alguno por ahí, pero bueno. Eso lo veremos al final, como les repito, si el tiempo nos da para eso. La siguiente clase es hablar un poquito sobre las formas de intervención. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí alguna duda sobre la sesión de hoy? Comentario, más que nada dudas, pues, algún pendiente que tengan. ¿Cómo vamos? Todo bien, maestro, muy interesante todo. Todo bien, maestro. Sí, profe, Ok. hoy estuvo muy interesante la clase, neta. Maestro, Adelante, Mariana. me gustaría agregar algo aquí que me puse a pensar con esa diapositiva. Ujú. Porque estoy mirando aquí en lo que dice que procura que el sujeto llegue a tener un porqué vivir. Ujú. Y siento que más bien muchas veces el porqué, muchas personas, pues bastantes personas ya lo tienen contestado, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos? Y más bien sería un para qué. Pues, Ujú. o sea, de mí no sería un para qué estoy aquí, para qué estudio, para qué hago las Ujú. cosas, ¿no? Y Sí, pues, sí, Mariana. Ujú. ok, siento que esto como complementaría más esto porque el preguntarse solo un por qué está como muy cerrado, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Por qué y para qué vivir? El por qué, pues sería a lo mejor para quienes no tengan resuelto eso, ¿no? Hay gente que a lo mejor se pregunta, ¿por qué viven otras personas? ¿No? O sea, porque yo miro que otras personas son felices y yo no lo soy. Pero ¿por qué ellos sí lo son? ¿Por qué viven felices? ¿No? A lo mejor va por ahí, no sé, pues no, o sea, como también en el mismo sentido que tú, ¿no? Como para complementar. Pero esa pregunta, sí, como dices tú, es la fundamental, ¿no? ¿Para qué vivir? Al darle respuesta a esa pregunta, estaríamos dándole un sentido a la vida, pues, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen aporte, Mariana, muy bien, ¿eh? ¿Algo más que quieras comentar? No, creo que mi parte sería todo. Ok, muy bien, Mariana. Entonces, bueno, precisamente es el objetivo, ¿no? De las sesiones, que tratemos de repensar algunos temas. Y bueno, le repito, estas son posturas teóricas, ¿no? Por sí mismo, nomás nos implican cómo vamos a observar la realidad que vamos a atender, ¿no? Al cliente. Entonces, pensémoslo así, todavía no estamos hablando de cómo intervenir, sino de cómo podemos observar el asunto de la intervención. Ok, Mercedes, qué bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, pensemos así el asunto que estamos platicando y le repito, la siguiente clase vamos a hablar sobre cuestiones ya relacionadas con la intervención, que se divide en dos grupos, ¿no? Intervenir a través para el desarrollo o para la prevención. Déjenme ver, por aquí lo tengo más bien anotado. Bueno, igual y lo retomamos en la siguiente clase, pues, pero ya no son tantas formas de intervenir, ¿no? Ya son como dos, que unas las puede desempeñar generalmente solo un psicólogo, ¿no? Las que tienen que ver ya con las cuestiones terapéuticas, clínicas, y otras las puede generar también un licenciado en educación, trabajador social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo platicamos la próxima clase. Entonces dejamos la sesión de hoy hasta aquí y siéntanse libres de escribirme quienes tengan alguna duda, algo que comentar sobre los temas. Ya saben que cuentan conmigo, ahí tienen mi número, y los que llevan conmigo titulación, vean esta plática de hoy como un ejercicio relacionado con su tesis. Por ahí alguien, creo que fue Aarón, alguien dijo, no recuerdo quién fue, alguien dijo que era parecido a la tesina. Precisamente así es. El trabajo del psicólogo no es más que una investigación experimental, en verdad. O sea, aplicar un tratamiento, darle seguimiento a los resultados, eso es lo que se hace en una tesis con un diseño experimental. En la tesina que van a realizar ustedes para su licenciatura no va a ser experimental, va a ser descriptivo, pero se usa un marco teórico y hay que comprender cómo es el marco teórico, para qué nos va a servir. Bueno, nos sirve para lo mismo, ¿no? Entonces, ojalá que sirva también para eso esta sesión. Si no, igual
Mañana nos vemos y vamos a dar otra platicada sobre un tema similar del marco teórico. Así que, bueno, no sobre antecedentes, ya después del marco teórico. Pero bueno, dejamos aquí la sesión de hoy. Ya saben que cuentan conmigo y pues estamos en contacto. Sale, nos vemos la próxima semana. Les aviso en cuanto haya una nueva actividad en la plataforma. ¿Ok? Saludos, bye bye. Gracias, maestro. Bye bye. Buena mañana. Bye, compañero. Bye, maestro.